Levítico capítulo 19. Después de haber analizado los mandamientos relacionados con la inmoralidad sexual que analizamos en el capítulo 18, ahora vamos a analizar los mandamientos que fueron establecidos con propósitos de santidad y de la justicia del Señor. Mandamientos que deberían cumplir los israelitas y que, como vemos, vamos a analizar, son mandamientos que por supuesto que tienen vigencia hoy en día. Y en las leyes seculares de las naciones lo podemos constatar, que esto ya lo hemos comentado con anterioridad y siempre esto es una evidencia, por supuesto, contundente de que en el origen las leyes de las naciones tuvieron siempre como base la ley de Dios para establecer los principios básicos de convivencia entre las sociedades. Así es de que, bueno, les invito para que me acompañen allí sus Biblias al capítulo 19 del libro de Levítico y vamos a comenzar desde el versículo 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo el Señor vuestro Dios. Esto en el hebreo podría decirse, la palabra Jehová que ustedes van a estar viendo y que se repite, esta expresión se repite en 16 ocasiones solo en este capítulo. Y vamos a ver por qué. La palabra que ustedes en las Biblias de la traducción tenemos como Jehová es el nombre del Señor, que en el original son las consonantes Yud, Hei, Bab, Hei. Yo, Yud, Hei, Bab, Hei, vuestro Dios. Es una expresión de autoridad, de poder y de soberanía sobre el poder a quien el Señor le está dando estas instrucciones de vida. Aquí el Señor está siendo categórico acerca de la condición física y espiritual de la congregación, la Keilah, la iglesia del Señor, el Israel de Dios. Aquí podemos ver claramente que desde que Israel llegó al monte Sinaí, dice la Escritura, habla de la congregación, que es exactamente el mismo concepto que en el Nuevo Testamento podemos leer como iglesia, eclesia en el griego, congregación. Es exactamente lo mismo. Con esto nos damos una idea desde cuándo nace la iglesia del Señor. No es que nace a partir del Nuevo Testamento, sino que se continúa formando con principios, obviamente, bajo un aspecto totalmente distinto a través de la venida de Yeshua, por supuesto. Pero bueno, entonces les decía que dice este versículo: santos seréis porque santo soy yo el Señor, vuestro Dios. La condición de santidad, esa es la condición que exige el Señor y nos permite, en su caso, entender y recordar la aceptación del pacto que ofrece Dios y que Israel aceptó justo antes de que el Señor descendiera sobre el monte Sinaí y entregara su ley al pueblo por medio de Moisés. El apóstol Pedro, citando este mandamiento, habló del llamado que hace Dios a tener una vida de santidad y actualizó este mandamiento que el Señor dio desde que el pueblo se encontraba en el desierto. Lo actualizó al tiempo en el que el apóstol Pedro estaba dando el evangelio. Dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid vuestros lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Yeshua el Mesías sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En este sentido, ser santo significa ser consagrado. Ser santo implica cambiar tus perspectivas de vida totalmente que tenías antes de conocer al Señor.
¿Y con qué propósito? Con el propósito de redirigir tus caminos en dirección al camino establecido por el Señor. Es decir, una vida dedicada a vivir bajo el gobierno de Dios y ya no viviendo bajo tu libre albedrío. Un concepto muy discutido, ¿no? A partir de que conocemos al Señor. Porque si bien es cierto que el libre albedrío es una característica natural en la capacidad de las personas, claro que todo el mundo lo tiene, lo cierto es que esa libertad de elecciones en tu vida se terminó cuando aceptaste el pacto de alianza con el Dios de Israel. Eso es ser santo. Y enseguida el mandamiento que Dios coloca al mismo nivel de honra que Él espera de sus hijos. Dice el verso 3 de Levítico 19. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, el Señor vuestro Dios. Una vez más. Aquí la palabra temer en el hebreo es la palabra yare, que literalmente significa reverenciar. Si observamos con detenimiento estos tres mandamientos, la santidad que demanda el Señor, la reverencia a los padres y el mandamiento del Shabbat, el día de reposo, es una reproducción tal cual de lo que vemos en el Éxodo capítulo 20, acerca en las 10 declaraciones de los versículos 10 al 12, 7 al 12. Y bueno, esto nos dice que estos tres mandamientos adquieren una relevancia importantísima para lograr la santidad de la que está hablando el Señor en relación a su pueblo. Dice el verso 4, continuamos, dice, no os volveréis a los ídolos una vez más, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, el Señor, vuestro Dios. Nuevamente el Señor ratifica el mandamiento dado en el Sinaí acerca de la idolatría, como una de las 10 declaraciones principales en donde deriva toda la ley de Moisés, lo cual tiene todo el sentido si el propósito es que seamos santos. Y si buscamos la santidad, entonces no puede ni debe haber absolutamente nada ni nadie antes que nuestro Señor en nuestras vidas, porque la actitud fuera de ello, el Señor la identifica como idolatría. Y este tema lo hemos abundado en referencia a distintas formas, en lo que hoy en día se concibe como la idolatría, o como debería entenderse la idolatría hoy en día. En todos los aspectos de la vida de las personas, incluyendo las personas que son religiosas y que se colocan, o en un momento dado ellos mismos colocan las palabras, la enseñanza de un líder antes que las propias palabras que el Señor estableció en su escritura. Eso a nosotros nos implica, nos obliga, por supuesto, nos impone la necesidad de conocer cada día un poco más la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de no idolatrar a nadie. Aquí esto es fundamental. Continuamos el verso 5. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Si es ofrenda de paz al Eterno, hemos aprendido que la principal condición para ser acepto delante de Él, ¿cuál es? Bueno, tenemos que estar en paz con nuestro prójimo. Y justo de este tema va a hablar un poquito más adelante el Señor en estos mandamientos. Sin embargo, ritualmente hablando, el hecho de ser acepto implicaría, en este caso, de acuerdo al mandamiento, cumplir con el mandamiento tal cual se escribe a continuación, a partir del verso 6. Dice, será comido el día que lo ofreciereis y el día siguiente, y lo que quedare para el tercer día será quemado en el fuego. Y si lo comiere el día tercero será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su delito, por cuanto profanó lo santo del Señor, y la tal persona será cortada de su pueblo. Como vemos en el mandamiento que analizamos en el capítulo 7, si ustedes recordarán, de este libro de Levítico, la ofrenda de gratitud contiene una característica que distingue a todo aquel que ha sido transformado en su corazón para tener una vida con una perspectiva correcta respecto a su prójimo.
y que en el tiempo del tabernáculo y del templo, esta característica era expresada a través de qué? De la ofrenda de acción de gracias. Hoy en día, en que no hay sacrificios ni ofrendas, las acciones de gracias se manifiestan mediante el sacrificio espiritual, que junto con la oración constituyen olor grato al Señor, justo como lo habló el apóstol Pablo, hacer sacrificios vivos. Cuando hacemos el bien a nuestro prójimo como señal de gratitud al Señor por cualquier cosa que consideremos que nos ha hecho bien. Así es de que es importante considerar estos mandamientos bajo esta perspectiva. Verso 9 dice, cuando ciegues la mies, fíjense qué interesantes mandamientos vamos a empezar a ver ahorita, que hablan precisamente de la protección del Señor a los más débiles, a los desvalidos, a los pobres, a los extranjeros. Fíjate, dice verso 9, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios, es decir, aquí una vez más dice el Señor, yo, el que tengo la autoridad, la potestad, el que te está dando este sustento, lo confirmo y lo firmo. Es impresionante cómo es que el Señor se expresa de esta manera siempre que habla del pobre y del extranjero y de la viuda. Este mandamiento cumple el propósito de que tanto los ricos como pobres y extranjeros reconozcan que Dios es el que provee todo el sustento en la tierra. Y como vemos, el mandamiento habla de los extranjeros, que justamente en la Escritura hay un famoso pasaje relacionado con el cumplimiento de este mandamiento en el libro de Ruth, la moabita, que siendo extranjera ella, se le permitió recoger el fruto tras los segadores en la viña de Booz. Vamos a recordar esto, si gustan acompañarme en el capítulo 2 del libro de Ruth, desde el versículo 1, vamos a leer, dice, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ven, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Los saludó. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Hablando de Ruth. Verso 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sigues, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Ya se dieron cuenta, ella no está reconociendo que no era común, pero vos está cumpliendo un mandamiento aquí. Independientemente de que ya después se da una circunstancia aparte, ¿no? Dice, porque he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y respondió Booz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido,
y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Pues bien, como vemos este mandamiento que estamos analizando en el capítulo de Levítico, capítulo 19, y junto con este relato de la Moabita, de Ruth, en el libro de Ruth, esto se encuentra vinculado de forma directa con la fiesta de Shavuot, Pentecostés, porque en la descripción del mandamiento de la celebración del capítulo 23 de este mismo libro de Levítico se repite de forma literal. Les pido que me acompañen más adelante ahí al Levítico capítulo 23. Dice desde el versículo 9, fíjense. Y vamos a ver que en el versículo 22 se va a repetir, no vamos a leer todo, pero sí quiero leer desde el versículo 9. Les voy a ir diciendo las citas. Dice verso 9. Y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y sequéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Verso 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y nos vamos más adelante al versículo 21. Dice, y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Verso 22, fíjense. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ellas, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo el Señor vuestro Dios. ¿Se dan cuenta cómo de forma literal se está vinculando el mandamiento que leemos en Levítico 19 con el mandamiento para la fiesta de Shavuot? Por supuesto, tiene que ver con una celebración del Eterno, establecida por el Eterno, en donde tiene que ver la siembra, la cosecha, el campo, en fin. El Señor siempre ha tenido cuidado de los pobres y esto es lo que resalta de estos mandamientos, de los extranjeros y de las viudas. Y este es un aspecto que todos debemos tener siempre muy, muy presente a fin de ser aceptos delante del Señor en nuestras acciones. Dice el verso 11, no hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Yud-Hei Vav-Hei. Una vez más, se repiten los mandamientos en Éxodo capítulo 20, de forma literal acerca de no tomar en vano el nombre del Señor, no robar y no dar falso testimonio contra nuestro prójimo. Estos mandamientos ya los analizamos de forma muy detenida, detallada, en el estudio del libro de Éxodo, para mayor referencia, si ustedes gustan profundizar un poco más acerca del detalle de cada uno de sus mandamientos, bueno, que tiene implicaciones, por supuesto, muy importantes, les invito para que acudan ahí al comentario que ya está publicado. También está publicado ya el libro de Éxodo está publicado en Amazon, por si gustan ustedes acudir a ellos. Y el audio también en SoundCloud está ahí ya disponible para ustedes. Así es de que, de forma literal, como les decía, estos mandamientos se repiten. Y tienen el propósito de sentar las bases de honestidad entre el pueblo, en los tratos, en cuanto al trabajo y a los negocios. Esto es muy, muy, muy importante, porque una de las cosas de las cuales muchos creyentes son juzgados, criticados por quienes no lo son, pues es precisamente porque en los aspectos de los negocios, en el trabajo, existe negligencia en ocasiones, hay irresponsabilidad,
se manejan las cosas de una forma indebida, piensan que porque somos hermanos en la fe, pues no estás obligado a pagarle a la persona que te está sirviendo porque es un hermano en la fe. O sea, son cosas totalmente torcidas y fuera de la justicia del Señor. Seguramente ustedes si no han vivido esto, seguramente han ustedes conocido personas que se han encontrado con este tipo de reclamos, justamente, precisamente por la falta de conocimiento de la ley del Señor. Dice Efesios capítulo 4, verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que, lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjate, o sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es importantísimo porque él está hablando del tema de, en un momento dado, poder tener la bendición de compartir con quienes no tienen alguna necesidad. Es importante el trabajo, por supuesto que sí, y hablo de manera general, ¿eh? Para todo el mundo, el trabajo remunerado. Estamos hablando de un trabajo remunerado que te permita cumplir con tus necesidades, pero también que te permita tener la bendición de apoyar a otras personas, a quienes no tienen. Dice el verso 13 de Levítico 19, no oprimirás a tu prójimo ni le robarás. Oprimir al prójimo en el contexto de este pasaje tiene que ver con tomar el dinero de nuestro prójimo con engaños. Lo que se pudiera considerar como fraude si en la acción se persigue un beneficio que es ilícito. Dice el verso, continuamos ahí, dice ahí mismo en el verso 13, dice, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. O sea, ¿qué significa? Este mandamiento tiene el carácter de regular las relaciones laborales, como lo que hoy se conoce como los derechos laborales, ¿sí? Y la responsabilidad de pagar oportunamente el justo pago a quien nos ha provisto de un servicio. Esto es muy importante, justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Verso 14, no maldecirás al sordo. Fíjate, qué hermoso mandamiento, qué hermoso, porque dice, fíjate, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Yud-Hei Bab-Hei, una vez más. Vayan tomando nota de las ocasiones en que el Señor hace esta afirmación, hace esta expresión. Este mandamiento implica algo que en el propio pasaje, en el propio texto se deduce. El sordo no puede escuchar cuando tú lo maldices. ¿Okay? Y el ciego no puede ver cuando tú le pones tropiezo. Estamos hablando de forma literal física. Luego entonces, quien vela por uno y por otro, ¿quién es? Pues el Señor. Por eso dice el mandamiento, tendrás temor de tu Dios. Cuidado. El sordo no te escucha y el que es ciego no te ve. Pero allá no, hay uno que sí te escucha y que sí te ve. Es el Señor. Por lo tanto, este mandamiento busca dejar en claro que es el Señor quien defiende a los indefensos. Verso 15, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Bueno, este mandamiento está dirigido principalmente a quienes reciben la responsabilidad de decidir acerca de los derechos entre las personas, ¿no? En un juicio, por ejemplo. Como hoy en día podría hablarse de los tribunales, en donde los jueces, ellos reciben o se les exige que sean imparciales en un momento dado, porque reciben esta responsabilidad de impartir justicia, pero al mismo tiempo la obligación de ser imparciales y a la hora de impartir esta justicia, sin importar la condición de las personas que se encuentren en conflicto. Las leyes, y esto es algo importante, las leyes seculares incluso
no hacen ninguna diferencia. O sea, tienen el espíritu de las leyes seculares, ustedes las pueden revisar, se basa precisamente en el espíritu de esta ley que vemos en el versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. El espíritu de este mandamiento está en todas las leyes que tú puedes ver en tu nación, de donde seas. Si eres de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Ecuador, de donde quiera que seas, de cualquier país, te vas a dar cuenta que no hay un mandamiento, una ley secular, en donde se prescriba que se deba favorecer en un juicio a uno o a otro. Hay leyes, punto y aparte, hay leyes, hay programas sociales de gobierno que buscan favorecer a los más necesitados, pero eso es otra cosa. No estamos hablando de un juicio, aquí está el Señor hablando de un juicio, de una contienda, de un conflicto que hay entre unos y otros. Así es de que, bajo este principio, favorecer al pobre por su condición de pobreza es injusticia. Lo mismo que favorecer al rico por su condición de riqueza. Este mandamiento contradice totalmente la filosofía que hoy existe, una filosofía popular en el mundo, que se apoya en lo que se conoce como la teoría crítica. Esta divide básicamente a todos los que en una de las siguientes categorías son, unos son opresores y otros son víctimas. En estas dos categorías se divide en todo el mundo, haz de cuenta, según esta teoría. Y la idea es que todos los poderosos son opresores y todos los pobres son víctimas. Y que siempre se debe dar preferencia a los pobres, a los cuales se concibe como víctimas. Esto va en contra. Esto va en contra de lo que Dios ordena. Y por supuesto que no se pueden hacer juicios de antemano acerca de quienes sean ricos o acerca de quienes sean pobres. El hecho de que tú seas pobre no te hace necesariamente víctima de nadie. Y por el contrario, si Dios te ha bendecido y tienes riqueza, pues tampoco te hace opresor de nadie. Sin embargo, en muchos aspectos, lo que ustedes lo pueden ver, las noticias, en las naciones donde hay manifestaciones públicas, pancartas, la gente se manifiesta, pero tiene un trasfondo que se basa precisamente en esta filosofía, en contra de los poderosos o de los ricos de manera general, porque se aduce, se presume que son opresores en un sistema económico social. Bueno, continuamos en el verso 16 de Levítico 19, dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Bueno, esto es un mandamiento que pone freno a quienes gustan de andar de casa en casa, hablando de los demás. El chismoso es aquel que tiene la actitud de andar divulgando por todos lados los asuntos de los demás. Gusta de hablar de las vidas de otras personas. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque incluso no necesitas estar de casa en casa. Puedes hacerlo en tu propia casa. Y hay que tener cuidado de esto. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, cuando no te das cuenta de lo que estás hablando, y peor aún si te están escuchando tus hijos, el testimonio que le estás dando a tus hijos acerca de estar hablando de los demás, criticando, juzgando a las demás personas, aunque tengas razón, fíjate bien qué importante es ese mandamiento. Aunque tengas razón en decir que aquella persona hizo esto, aquella persona está en aquello, etcétera, etcétera. No se trata, el mandamiento no analiza ese tema. El mandamiento restringe la actitud de andar hablando de los demás. Así es de que si por alguna razón hemos desarrollado esa costumbre sin darnos cuenta, quizás es el momento de decir, bueno,
Vamos a poner freno, vamos a cambiar esta actitud, vamos a analizar, vamos a poner más atención en lo que hablamos en casa. Porque en casa empieza todo este tema. Bueno, ya hablando de un extremo, pues es el que anda de casa en casa, ¿verdad? Eso ya es otra cosa. Y eso, digamos, es más grave, más crítico la actitud. Dice el verso 16, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo, el Señor. Y bueno, esta palabra atentar implica eh, tramar, planear cualquier forma de privar de la vida a una persona. Este mandamiento expone de forma tajante que el Señor es el dueño de la vida. Y al conocer el corazón de los hombres y las intenciones de los hombres, el Señor va a saber en el momento que alguien está planeando algo tan terrible como el homicidio. De ninguna manera debemos caer en esa situación, sin importar las circunstancias. Verso 17, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Está totalmente prohibido aborrecer a tu hermano. Y cuando dice en tu corazón, implica la diferencia cuando te enojas por alguna circunstancia pasajera contra tu hermano. Esto puede suceder. En realidad este mandamiento habla de un aspecto mucho más serio. Un aborrecimiento que nace desde el corazón y que por el contrario el Señor ordena razonar con tu prójimo a fin de no participar del pecado en el que se encuentra tu prójimo. En un momento dado puede ser que tengas razón. O sea, si tú te das cuenta del contexto de este verso, puede ser incluso que tú tengas razón en sentir molestia, pero dice el Señor, no vas a aborrecer, no vas a llegar al grado de aborrecer a tu hermano, sino vas a llegar a razonar. Y por esa razón dice, para que no participes de su pecado. O sea, la razón por la cual tú pudieras llegar a aborrecer a tu hermano es por algo que él hace o hizo, en tu agravio quizás. Por eso habla del pecado de él. Pero dice el Señor, mejor razónalo con él, razona con él, arréglate con tu prójimo para que no participes de su pecado. Así es de que el mandamiento que recibimos es hablar con nuestro prójimo, porque un aborrecimiento que nace del corazón, pues por supuesto que es terrible y en un momento dado puede hacerte más daño a ti que a nadie más. Dice el verso 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, el Señor. Igual, aquí firma justo el mandamiento anterior, el Señor. La única solución para no vengarse y tampoco guardar rencor, ¿cuál es? El perdón. El perdón sincero a tu prójimo, porque te libera a ti, te beneficia a ti. Antes que a nadie, te beneficia a ti. Y no necesitas que vengan y te pidan perdón. No necesitas eso para que puedas perdonar. De hecho, quizás nunca llegue ese momento. La persona quizás nunca te venga y te pida perdón. Pero cuando tú perdonas de todo corazón, entonces te liberas. Y entonces sí es posible llegar a amarle a esa persona. ¿Por qué? Por el sincero perdón, que en sí mismo es un instrumento sobrenatural que Dios ha depositado en el hombre. Así es que si tenemos esa capacidad, usémosla en nuestro propio beneficio. Yeshua, al enseñar acerca del verdadero amor al prójimo, habló del buen samaritano para exponer la actitud correcta frente a nuestro prójimo. Dice Lucas capítulo 10, verso 25, dice, vamos a recordar esto, la enseñanza de Yeshua, dice, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle al maestro, a Yeshua, dice, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley?
¿cómo lees? Y esta palabra, esta pregunta, ¿cómo lees? Es cómo disiernes. Dice el verso 27, aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? O sea, sabía el mandamiento, pero no sabía lo más importante. Pregunta, ¿quién es mi prójimo? Mi prójimo, ok, para poder cumplir el mandamiento. Verso 30. Respondiendo Yeshua dijo, un hombre descendía de Jerusalén y le empieza a hablar de esta historia, ¿no? Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote, por aquel camino y viéndole pasó de largo. La condición del sacerdote, ¿cuál es? Ritualmente tenían que mantenerse puros, no contaminarse. Pero vamos a ver cómo es que la ley sacrificial no era entendida en su concepto, en su contexto correcto. Dice el verso 32. Asimismo, un levita, igual, otra persona que también trabajaba en el templo y que se guardaba de no caer en impureza ritual. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba, o sea, el sacerdote y el levita se pasaron de largo. Lo vieron, que estaba medio muerto este hombre. Fíjate, estamos hablando de la vida, nada más y nada menos de la vida de una persona, pero se pasaron de largo. El aspecto religioso de las personas. Dice verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Yeshua le dijo, ve y haz tú lo mismo. Wow. ¿Por qué le dijo esto? Porque precisamente quien le interrogó al Señor fue un intérprete de la ley. Con esto le demostró Yeshua que la interpretación que estaba teniendo el pueblo judío en este tiempo no era con revelación del Espíritu de Dios. Así es que si te preguntabas tú quién es tu prójimo, bueno, ya lo sabes. Verso 19 de Levítico 19 dice, mis estatutos guardarás. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezclas de semillas y no te pondrás vestidos con mezclas de hilos. Fíjate qué importante mandamiento, porque en la antigüedad la mezcla de ganado, de semillas y de las telas normalmente era una práctica usada por pueblos paganos, fíjate, en rituales de magia, con lo que supuestamente se buscaba algún tipo de poder mágico. Como ya lo hemos estado analizando, el propósito de Dios en este tipo de mandamientos, que aparentemente de repente como que no son muy comprensibles, en realidad el origen se dio con el propósito de evitar las prácticas paganas en el pueblo de Israel. Ese fue el propósito del Señor, cuidar a su pueblo. En el aspecto alegórico y simbólico, bueno, se puede decir que en un sentido lo que Dios quiso enseñar a su pueblo a través de esto
Este mandamiento fue evitar mezclas, eh, o sea, evitar que ellos mismos se mezclaran con naciones extranjeras. Por eso, pero hablo de un aspecto alegórico, porque sin acudir a ningún aspecto alegórico, existe un mandamiento literal, tal cual, que prohibió a los israelitas contraer matrimonio con extranjeros. Nada menos que en el contexto de la advertencia contra la idolatría. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 7, desde el versículo 1, dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. ¿Ok? No darás tu hija a su hijo, no tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas si habéis de hacer con ellos, dice más, verso 5, más así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Bueno, estamos hablando de que el mandamiento implicaba aquí, porque de repente también hay una confusión, hay una confusión en ese aspecto y en ocasiones las personas se van a un extremo equivocado. Aquí el contexto de este mandamiento tiene que ver con naciones que eran totalmente pervertidas. Eran naciones que ya en su simiente traían la perversión. Por eso dice el Señor, no tendrás misericordia de ellas. Eso o sea, era algo terrible. ¿Qué significaba? Que en ocasiones el Señor, cuando ordenaba a los ejércitos de Israel invadir y conquistar algún pueblo, en ocasiones llegó a dar el mandamiento literal de no dejar vida ni siquiera a los con vida ni siquiera a los animales, ni una sola persona, ni un solo animal incluso, de esa tierra, de ese pueblo. ¿Por qué? Por el grado de contaminación espiritual que en un momento dado era necesario que fuera extinguido. Es así como el Señor ordena la destrucción de los pueblos que se encontraban en Canaán, que era la tierra a donde Israel iba a llegar. Y bueno, con el tiempo, bueno, lamentablemente, la historia registraría que Israel se pervirtió, incluso los reyes, mezclándose con naciones idólatras. Y el ejemplo más terrible de esto fue Salomón, quien se casó con mujeres extranjeras, les hizo altares, pasó por fuego a sus propios hijos. En fin, es algo terrible, terrible. Pero bueno, continuamos en el verso 20 de Levítico 19. Dice, si un hombre yaciere con una mujer que fuere sierva desposada con alguno y no estuviere rescatada, si le hubiera sido dada libertad, ambos serán azotados, no morirán, por cuanto ella no es libre. Y él traerá al Señor a la puerta del tabernáculo de reunión un carnero en expiación por su culpa, y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante del Señor por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Bueno, aquí hay que entender cuál es la hipótesis que se está exponiendo. Esta hipótesis que se plantea es en los casos en que se comprometía a una esclava, una sierva, para que se casara con un hombre libre. Pero luego algún otro hombre diferente, un hombre diferente, abusaba de ella. O sea, en esa hipótesis se daba un abuso de esta sierva. Normalmente la pena en esos casos pues era la pena de muerte, pero cuando
como que en este caso la mujer era esclava o sierva y se supone que por su condición no tenía toda la libertad como para resistirse o dicha acción en su caso, la mujer no era custodiada, por ejemplo, ¿sí? Por un padre. Entonces no había pena de muerte. ¿Por qué? Como consecuencia de ese hecho, la mujer esclava, que en su caso, primeramente, ya no se casaba con aquel prometido, ¿sí? Pero eh, en un momento dado, la culpabilidad, ¿cuál era? ¿Cuál era la consecuencia? Bueno, primeramente se llevaba a cabo este sacrificio que se describe en los versículos 22, desde el 21 al 21 y 22. Esta ofrenda se tiene que llevar a cabo como parte de una compensación o de la responsabilidad moral. Y en un momento dado se entiende que este hombre que hubiese abusado de la sierva tenía que casarse con ella, lo cual implicaba, por supuesto, ya una responsabilidad de compensación para ella. Pero bueno, esa era la hipótesis manejada en este contexto en donde se existían los siervos, ¿no? Y en este caso, pues era una mujer la afectada. Verso 23 dice, y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas al Señor. Mas el quinto año comeréis del fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, el Señor vuestro Dios. Bueno, esto tiene que ver precisamente con una ley de cuidado de la tierra y de su producción, de la sanidad de la tierra. Durante 3 años no se comía el fruto. Y es curioso el concepto que se utiliza, porque se habla de la incircuncisión del fruto. Tiene que ver con una... Porque el concepto como tal, en el hebreo, tiene que ver con una barrera. De incircuncisión, la palabra hebrea es orla, y es precisamente una especie de barrera. Implica una barrera establecida, algo que impide tener comunión con el Eterno. Cuando la persona es incircuncisa, independientemente de su ánimo y de su disposición para con el Eterno, mientras permanezca en su incircuncisión, todavía está faltando por cumplir este mandamiento para retirar cualquier impedimento y tener una comunión plena, total, en pacto con el Eterno. ¿Por qué? Porque así lo estableció el Señor desde que le dio el mandamiento a Abraham. En Génesis capítulo 17 vemos que el mandamiento es perpetuo a partir de entonces y continuamos por siempre de todas las generaciones del pueblo. Siempre se cumplió este mandamiento y se ha cumplido hasta nuestros días. Es un mandamiento que implica una señal en la carne, como el pacto que el Señor hizo en nuestra carne. Así es de que, pues bueno, por eso resulta interesante, ¿no? Ver que el fruto durante todos estos 3 años se consideraba incircunciso, un alimento que no debía consumirse por el pueblo. Por otro lado, pues este proceso de tiempo que se tenía que tener al inicio de la siembra de todos estos árboles, pues era en beneficio de la tierra y de los propios árboles, porque no recoger el fruto durante este periodo sería beneficioso tanto para los árboles como para la ecología circundante, lo que daría lugar a árboles más productivos, por supuesto. Dice el verso 26, no comeréis cosa alguna con sangre, y aquí se repite el mandamiento que ya vimos con anterioridad, ¿no? El mandamiento tajante acerca de la prohibición para comer sangre. No seréis agoreros, pero fíjate que aquí ya el contexto es en el aspecto de la idolatría. O sea,
eh, muy específico. El mandamiento que vimos anteriormente, que prohíbe comer sangre, porque dice el Señor, porque la vida en la sangre, la sangre en la vida en la sangre está, literalmente, tal cual. Y expone las razones por las cuales el Señor prohíbe el consumir sangre en el contexto común del alimento. Tienes que evitar comer sangre. Pero aquí a partir del versículo 26, el tema de no comer sangre va implícito también en el aspecto relacionado con el tema de la idolatría. Fíjate bien, dice una vez más, verso 26, no comeréis cosa alguna con sangre, no seréis agoreros ni adivinos, no haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo, el Señor. Bueno, en las prácticas prohibidas, de los versículos 26 al 28 que estamos leyendo, en este contexto tienen que ver con prácticas paganas en rituales relacionados con la hechicería y la adivinación, en donde el beber sangre era uno de los elementos que se ocupaban en dichos rituales. La tonsura tiene que ver con eh, el afeitarse la cabeza o afeitarse una parte de la cabeza. Y que esa era una práctica pagana y posteriormente en su momento la tonsura en la cabeza fue usada con fines clericales, fíjate, el cual se confería por mano del obispo como disposición y preparación para recibir el sacramento del orden. Estamos hablando de la Iglesia Católica y cuya ceremonia se ejecutaba cortando una parte del cabello. En su origen era señal de humillación esto y aún de infamia para llevar en la cabeza afeitada. Y lo impresionante es que estas prácticas que la Iglesia Católica comenzó a llevar tienen un origen pagano. El daño en la barba, del que se describe, también era una parte de las prácticas paganas que fueron prohibidas por el Señor. Tal cual. Estamos hablando de la afectación al cuerpo físico. Y a este respecto, pues es necesario también aclarar, ¿no? El tema de la barba. Es necesario aclarar que la práctica judía de dejarse crecer la barba y de dejarse crecer caireles en el cabello, nada tiene que ver con el sentido correcto del mandamiento, ¿eh? Por otro lado, estos mandamientos son totalmente distintos. Lo vamos a ver también, porque hay una confusión ahí. Son distintos a los mandamientos que se dieron a los sacerdotes, no al pueblo, y que leemos en el capítulo 21. ¿Okay? Por eso hay mucha confusión, hay gente, hay personas que hoy en día, sobre todo en los movimientos de las raíces hebreas, se dejan la barba porque dicen que es un mandamiento, pero es un error. El problema es que lo sacan de contexto, pero en su momento vamos a leerlo, cuando lleguemos al estudio del capítulo 21 de Levítico. Y bueno, finalmente también se prohíbe dañar el cuerpo con motivo de un muerto, ¿no? Por cuestiones de aflicción, de la muerte de un familiar, es prohibido cortarse el cuerpo. Y los tatuajes, por supuesto, es un pecado delante del Señor y no hay ninguna justificación para eso. Se dice que la práctica original de los tatuajes nace con la identificación de ser esclavo de algún demonio. ¿Por qué? Precisamente porque el origen es pagano. Así es de que bueno. Dice, continuamos. En el verso 29 dice, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Fíjate qué importante es esto, porque una de las prácticas paganas en la antigüedad implicaba entregar a las hijas para ser preparadas como sacerdotisas en los templos de Baal,
Esta práctica conllevaba la práctica de la prostitución ritual en los templos paganos. Y quienes entregaban a sus hijas normalmente eran gentes de cierto estrato social. Por ello Dios prohibió ese tipo de prácticas que, por supuesto, pues eran abominables. Verso 30 dice, mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Si te estás dando cuenta, aquí este mandamiento es la contraposición a la práctica que se llevan a cabo en los templos paganos. Como vemos, este mandamiento es precisamente, se contrapone totalmente. Dice el verso 31, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo, el Señor, vuestro Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 38, vemos que Saúl acudió a la divina de Endor para consultar a los muertos. ¿Cuál fue el problema? Bueno, es que estaba siendo amenazado por ejércitos extranjeros para conquistarlo y tenía temor y se dio cuenta Saúl que fue abandonado por el Señor. Y esa fue la respuesta de Samuel, una vez que fue invocado por esta divina, pues Samuel le dijo que el Señor ya se había apartado de él, de Saúl, y que era su enemigo. Así es de que, pues bueno, es una práctica totalmente prohibida consultar a los muertos. Verso 32, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor, yo el Señor. Una vez más, vemos que el Señor colocó al mismo nivel de la honra que Él espera de sus hijos, la honra que debemos dar a los ancianos. Un mandamiento que por supuesto reivindica toda la labor de los ancianos en beneficio de todos aquellos quienes hemos recibido consejo, sabiduría de parte de ellos. Por supuesto que es un mandamiento hermoso. Verso 33. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que mora entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo el Señor vuestro Dios. El Señor les recuerda que fueron extranjeros en Egipto. Así es de que, y eso es algo que se repite, el Señor constantemente le recuerda a su pueblo que ellos fueron extranjeros en Egipto y en consecuencia deben actuar con justicia. Así es de que por esa misma experiencia debemos tratar bien a los extranjeros. Dice el verso 35, no hagáis injusticia en juicio en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas, pesas justas y medidas justas tendréis. Yo el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y tenedlos por obra. Yo el Señor. ¿De qué está hablando? Bueno, de la justicia, de lo correcto, de ser honestos en todo lo que hacemos. Dios declaró yo, Yud Hei Vav Hei, en 16 ocasiones, solo en este capítulo. Esto nos indica que cada vez que el Señor declaró esto, pues está declarando, está anunciando su poder y su autoridad como una advertencia para quien transgreda lo que el Señor respalda por su justicia y equidad. Así es de que hagamos valer la alianza que decimos tener con el poderoso de Israel en toda justicia y santidad. Amén.